Bueno, antes que nada, un gusto saludarte desde La Plata, Buenos Aires. ¿Estás en Buenos Aires? Sí, bueno, a 60 kilómetros de la capital, pero bueno, en la ciudad de La Plata, provincia Ah, en La de Plata, Buenos sí, sí, Aires. conozco, claro. Conozco, Bien. conozco. Qué Bueno, maravilla. sos un artista que bueno, Es la capital de la provincia, ¿no? claro, sí, sí, sí. Y bueno, Revista Flipar es un puente digital entre Argentina y España. Siempre estamos, bueno, analizando, ¿no?, este intercambio cultural que se da constantemente entre los dos países, entre artistas de acá y de allá. Y vos sos un artista bueno, que entre los que entrevistamos, la verdad que tenés un gran estrecho, ¿no?, con el país, que viviste muchos años acá, y me interesaba que, bueno, que empezaras comentándonos un poco cómo es este vínculo, cómo se genera el hecho de que vos vengas en 2009 para acá. Bueno, vaya, yo, claro, básicamente porque estuve viviendo en Buenos Aires casi 5 años, o sea, mucho tiempo. Y por eso conozco La Plata y por eso, claro, tengo, bueno, pues unas nociones básicas de todo lo que pasa en Argentina y en Latinoamérica en general, que bueno, también estuve viajando mucho por el continente, etcétera, ¿no? Pero, claro, el vínculo que tengo tanto vamos, con el Río de la Plata como con el resto del continente es muy profundo y es para siempre, ¿no? Porque toqué con mucha gente de allí, con muchos músicos, grabé, compuse muchísimas de mis canciones en tu tierra y bueno, en fin, eso ya queda para siempre y es parte de mi ADN, de mi forma de entender ya la música. Y claro, claro que me considero también parte de ese puente, de esa relación entre las dos orillas, digamos, en mi caso, además atlántico, porque yo soy gallego, gallego, de Galicia. Y claro, bueno, siempre pienso en el otro lado, no lo puedo evitar. Lo pensaba cuando estaba allí, pensaba en este lado y ahora que estoy aquí ya no puedo olvidar el otro lado, es parte ya de mi imaginario. Bien, bueno, vos viniste acá ya con una carrera, ¿no? Y venías con Deluxe, con varios discos editados. ¿Cómo fue llegar a un nuevo país, ¿no? Y arrancar de alguna manera, me imagino que de cero, pateando las calles, como decimos acá, tocando bueno, en circuitos más under, seguramente. ¿Cómo fue hacerse un nombre y empezar de cero? O bueno, ya Creo con que un no camino llegué, recorrido. claro, creo que no llegué a hacerme un nombre, pero también creo que no tenía, o sea, bueno, sé que no era mi intención tampoco. Mi intención era precisamente pasar más desapercibido, porque lo que yo quería era sentir un poco esa libertad también que te da, digamos, que no te conozcan. Yo fui un poco a reinventarme y por eso también me quedé claro, date cuenta que yo me vi tocando en sitios pequeños, volviendo un poco a la esencia de cosas que yo había perdido aquí, tocando con músicos en locales, en pequeños bares de Buenos Aires, en La Plata, en un concierto, me acuerdo, desastroso, que fueron 6 personas, o sea, en un sitio que hacía esquinas y no me Ay, acuerdo, bueno, en hispano, en capaz, fin, sí, sí, sí. mi cabeza quiso olvidarlo, yo creo, porque te juro que eran 6 personas de público, había, yo creo. Y, pero, bueno, había las personas que había, que era como gente de la música, me acuerdo de una pareja de un chico que de hecho escribía para Rolling, bueno, en fin, que era bonito en cualquier caso Sí, ir, sí, ¿no? Y sí. para mí era muy saludable, incluso creo que potenció también pues mi lado de, digamos, trabajar la humildad y todas estas cosas, ¿no? Y creo que fue muy sano, de alguna manera, hacerlo. Pero es verdad que yo allí no me hice un nombre, no llegué a tener un éxito real. Realmente lo que escapaba era precisamente de ese éxito que tenía en España y quería poder probar cosas nuevas sin tantos ojos observándolo, ¿no? Y poder hacerlo mal incluso, ¿no? Y poder hacer una canción nueva a medias y probarla. Y así fue. De hecho, lo que luego fue mi primer disco como Soy López, porque yo ahí me fui justo dejando mi proyecto de Lux, que era el proyecto que tenía antes, para empezar mi carrera con mi nombre. Y lo hice justamente en Buenos Aires esto. Entonces, tuve esa libertad, ¿no? De poder cambiar de estilo, poder probar cosas y no tener esa sensación de que te estaban observando muy de cerca. Que creo que eso fue muy sano y me vino muy bien. Pero vamos, sí, realmente no llegué a tener
un poco, o sea, es verdad que con el tiempo y con los años, pues al final sí tocaba para 150 personas, o que se iba subiendo, ¿no? 200, depende, ¿no? Pero al principio era, vamos, puro, me acuerdo, pues eso, tocaba en bares y hacía, o tocaba con otros grupos y yo iba allí, nadie me conocía, y Sí, era un sí, poco el gallego ese que vivía en Caballito y que contaba siempre la historia de que estaba en Buenos Aires viviendo y tal, bueno, en fin. eso te iba a preguntar justamente, con qué te encontraste por parte del público, ¿no? Porque bueno, cuando hablo con artistas españoles, muchas veces resaltan el hecho de que vienen ya sabiendo en sus giras bueno, que es un público como muy efusivo, ¿no? Muy visceral. Vos seguramente venías con esos conceptos, pero después al haberte quedado tantos años, también fuiste redescubriendo, ¿no? Lo que es el argentino. ¿Con qué imagen te fuiste después de acá, de esta experiencia? Bueno, yo te diría que el público argentino es caluroso, no cabe duda, pero es caluroso cuando es en grande también, es decir, esos conciertos, ¿no? De Soda Stereo Sí, o sí. de grupos extranjeros, ¿no? Que venían a tocar, ahí sí es como, bueno, se cantan hasta los solos de guitarra. Pero ojo, que luego el público más del local pequeño, del under, como dices tú, es más exigente. Me parece un público bastante exigente. Y creo que tiene que ver con el buen nivel que hay en el país. Es decir, los músicos son muy buenos. Y tampoco hay una tradición de música española, especialmente en Buenos Aires. Buenos Aires siempre fue un exportador de música Mm. hacia el resto de Latinoamérica, sobre todo, y en parte hacia España, en algunos casos. Pero no ha incorporado mucha música española a su cultura porque tenéis una cultura muy fuerte, un estilo musical muy potente, con una personalidad muy propia, ¿no? Todo el sonido, todo lo que pasó a raíz de Los Gatos, Spinetta, todo lo que pasó con Charly García, Serú Girán, todo este rollo, eso es muy único, muy propio y es difícil entrar ahí. Entonces yo siempre sentí que era un público muy exigente y a mí no me pareció especialmente fácil tocar en los bares de Buenos Aires. Pero también creo que a mí me vino muy bien, porque esa exigencia me hizo exigirme a mí también y creo que fue positivo. Y sobre todo a mí lo que más me gustó fue involucrarme con los músicos de allí. O sea, hicimos varios proyectos comunes, teníamos un trío con Pablo Dacal y Franny Glass, el uruguayo, Mm. y hacíamos conciertos de los tres, con canciones de los tres, y eso me acuerdo que fue algo muy bonito. Hacíamos conciertos tanto en Montevideo como en Buenos Aires y llegamos a tocar incluso en Brasil, incluso en España hicimos algo. En fin, ¿y qué idea me queda del argentino? Pues eso, un público exigente, caluroso, pero también exigente. Y, y muy melómano, muy culto. O sea, me parece que hay mucho conocimiento, mucha cultura. Bien, bueno, así que fue un desafío, ¿no? En algún sentido. Bueno, me imagino que también, viste que seguramente has notado que acá hay mucha, no sé, hay como medio una tradición o una cosa que a los españoles se le dice el gallego. Vos justamente sos gallego, ¿tenés alguna anécdota, algo, no sé, o sea, cómo fue para vos ver que acá a todo el mundo le dicen los gallegos? Bueno, a mí como soy gallego, en mi caso yo siempre decía gallego, gallego. O sea, Sí, es sí. decir, yo soy gallego, gallego porque yo soy gallego de Galicia, pero es verdad que a los que no son gallegos, a los españoles, digamos, de Sevilla, de catalanes, tal, les daba bastante rabia, yo lo notaba. Como, no, yo no soy gallego, soy catalán o soy andaluz. Pero a mí me da bastante igual. Jolín, yo me tuve que adaptar. Yo no tenía, solo tenía un amigo gallego, gallego de Galicia también, de Coruña como yo. Arturo Lezcano. El resto de mis amigos eran 95% argentinos y 4% colombianos. Y lo demás, tal. Entonces yo me adapté mucho a la cultura, o sea, incorporé todas las palabras, empecé a escuchar a Spinetta, a Charly García, incluso, no sé, esas despedidas de 3 horas, desde que dices que te vas hasta que te vas de una casa, Sí, sí. un montón de cosas así, de anécdotas. Y luego, por ejemplo, lo de ir a las casas, esos pequeños festivales, me acuerdo también de tocar así a pelo en una casa y luego que había un pequeño recital de poesía, no sé, cosas que son muy vuestras, que aquí no se ven. Como hacer un evento que sea pequeñito en cualquier
casa o en cualquier esquina de la ciudad, ¿no? Ese entusiasmo que hay y sobre todo un respeto también por las pequeñas cosas. Es decir, el público en España es mucho más hablador y enseguida estás tocando pero están hablando y no te dejan cantar. Y en Argentina es mucho más solemne, es como que cuando alguien canta, cuando alguien recita, cuando alguien expone algo, se le guarda un silencio, hay un respeto, ¿no? Hay un culto, digamos, por la cultura. Bien, Y, bueno, y dime, me perdona. comentabas, no, de estas colaboraciones o de estos proyectos conjuntos, ¿no? Que has hecho con Pablo Dacal y con otros artistas rioplatenses. ¿Seguís en contacto con alguno? ¿Hay algún, no sé, miras de volver a hacer algo en conjunto? ¿Cómo? Bueno, ahora mismo, a ver, yo por ejemplo estoy recordando de esa época de colaborar y de tener cierta amistad y tal, recuerdo con Lisandro Aristimuño hacer bastantes cosas, recuerdo que fue cuando empezó Onda Vaga y yo los vi como justo cuando estaban empezando y Sí, todo sí. lo que pasó después, ¿no? Los vi tocar en sitios enanos, pequeños, y luego hacer conciertos ya macro, ¿no? Más a lo grande. Vi toda esa evolución. Recuerdo, no sé, hasta qué más cosas hice, no sé, un montón. Pero recuerdo eso, ir mucho, a mucho concierto underground y ver a muchos grupos, con Pablo Malauri también, no sé si lo conoces, hice cosas. Mm. Eh, mm, y tengo contacto, claro que sí, con Sebastián Rubín, que es también, que tenían, bueno, otro amigo de allí que hace cosas así más pop. Con todos ellos tengo relación. Hicimos un proyecto que se llamó La Caravana Americana, no sé si te suena, Sí, que fue que me los traje a todos a España, hicimos 3 conciertos, pero gente de toda América Latina, sí, sí, desde sí. Leia Urbana de Brasil hasta, bueno, gente de todas partes, hasta de Estados Unidos incluso. Y entonces fue una especie de agradecimiento, ¿no? Algo que yo quería también devolverles a ellos, ¿no? Su hospitalidad y su cariño y tal. Y fue muy bonito. Y tengo contacto con todos ellos, pero bueno, ahora mismo este año tan feo, pues como que sí, pero tengo ganas de volver y de reencontrarme y de volver a tocar en la zona, porque es casa para mí. Yo me siento, ya dejé una parte de mi vida allí y tendré que volver siempre cada cierto tiempo para ver a esos amigos, para volver a sentir un poco el olor de las calles y ver esos kioscos de flores a los que he cantado y de los que he escrito y bueno, en fin, es parte de mi vida ya. Sí, sí, esa canción no tan linda de Buenos Aires, dedicada, y bueno, también Tierra, que me gusta mucho, que dice, bueno, hace tiempo que yo ya me fui, yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo, ¿no? Que me imagino que es un poco ese puente, ¿no? Entre Buenos Aires, entre Coruña, entre, bueno, tus tierras, esos viajes Sí, personales. eh, sí. Así Pero es que bueno. curioso porque uno se va y habla de la tierra que deja y cuando vuelve ya está dejando otro pedazo de corazón también, digamos, allí, ¿no? Es lo que tiene vivir fuera, ¿no? Que además en mi caso fueron casi 5 años. Ya hay una parte de mi corazón que pertenece a... Ahora, incluso te digo, hablar contigo ahora me está haciendo una ilusión especial, ¿no? Es como, no es como si me llaman de cualquier sitio, vaya, para mí es como hay un vínculo, ¿sabes? Y lo noto, que bueno, aparte, claro, ya me ha dado para conocer mucho el país, para conocer a la gente, y entonces, bueno, todo me resulta familiar, ¿no? Es como, ya te digo, yo entré de una forma y salí de otra, y bueno, pues ya hay un trozo de mi vida que pertenece a la Argentina. Bien, sí, esa morriña, ¿no? De la que siempre Sí, hablan los gallegos, ahora es la morriña tal inversa. cual. Sí, sí, Bien. ahora es la morriña inversa. Y después, bueno, en los discos que seguiste sacando, después de Atlántico también, en Paramales, bueno, volvés a nombrar a la Patagonia, o sea, siempre queda ese vínculo y bueno, y seguramente también seguís marcando al público de acá con el nuevo disco, ahora con Si mi rayo te alcanzara, Sí, que bueno, que tiene un tema que trascendió a nivel mundial, diría, ¿no? Gracias a esta serie de Netflix, que me imagino que también fue una experiencia nueva y novedosa para vos, el desorden que dejas. Contame cómo fue un poco esa propuesta, cómo te llega la propuesta y por qué decidís aceptarla. pues mira, me llega la propuesta directamente del director y guionista, Carlos Montero, que era, bueno, seguidor de Deluxe y de mi carrera en solitario. Entonces, eso me lo pone muy fácil, porque me propone ya hacer algo que, bueno, que él entiende que le va a gustar, porque de hecho me decía, yo me puse incluso un poco, pero que te apetece algo más así, habías pensado algo más así, y él me decía, no, no, que sea tuyo, si a mí con que sea tuyo ya me vale.
¿no? Y yo dije, bueno, qué maravilla, qué libertad, ¿no? Una fe absoluta Entonces, claro, era en como, yo quiero una confianza. canción tuya, Soel, o sea, a mí me gusta lo que haces, hazlo, ya está, Sí, sí. ¿sabes? Entonces, claro, así da gusto trabajar, ¿no? Y así fue, le propuse, la verdad es que tenía esa canción ya, no estaba terminada, pero era una de las canciones que estaba componiendo para el disco. Y bueno, es una canción que habla sobre la incertidumbre, ¿no? Eh, Hay una referencia explícita que es a un tatuaje, que es un tatuaje de un pez y de una flor en un costado. Entonces, la metáfora no es tal, realmente es explícito, ¿no? La letra habla de la duda, de la incertidumbre, y yo creo que la serie tiene mucho que ver con eso. Es decir, tú en la serie o en el libro que yo leí antes de la serie, básicamente es una trama sobre quién es quién, ¿no? Y entonces me parecía que casaba perfectamente, que iba muy bien con la temática. Y a Carlos le encantó, solo, digamos, concluimos que molaría, que nos coparía más hacer una versión más folk, más acústica. Y por eso la de la serie es como mucho más folk, ¿no? Con una guitarra y muy tranquila. Y la del disco tiene una producción un poquito más electrónica y tal. Entonces, bueno, fue muy fácil, la verdad. Y luego sí, respecto a la trascendencia y tal, me pilló de sorpresa completamente. No, ni siquiera, ni siquiera o sea, cuando iba a salir pensé que iba a tener tanto efecto. Y de repente, pues eso, nos empezó a escribir gente de todo el mundo, ¿no? En las redes sociales. La canción se puso como la más escuchada en Spotify, etcétera. Y la verdad es que, como tú dices, yo no estoy acostumbrado a esta visibilidad y a tener estas ventanas así al mundo. Y lo más bonito es que te das cuenta de que, bueno, de que tu propio cancionero tiene más potencial de lo que uno espera, ¿no? Y que realmente te das cuenta que, bueno, pues que si no tuviéramos una promoción mayor, pues a lo mejor llegaríamos a más gente, ¿no? Pero también es verdad que se ve muy bien así, yo estoy feliz, así que todo ok. Bien, bueno, no, y aparte creo que refleja muy bien y que, bueno, la importancia, ¿no? De cuando una buena canción también se junta con una buena dirección de arte, fotografía, la historia, ¿no? Como que tiene muy bien todo ese clima, ¿no? Como que transmite mucho y bueno, es una serie en la que se ve el paisaje, ¿no? De Galicia, que transmite muy gallega. Y bueno, eso también es una parte, me parece que instala, ¿no? la identidad y la transmite al mundo, que capaz que no es tan conocido a nivel mundial. Total, y de hecho me hizo especial ilusión como ser un poco la música de la serie gallega, ¿no? O sea, es decir, de Galicia para el mundo, ¿no? Porque Claro. de alguna manera, de hecho, hasta el acento, ¿no? Que no sé si tú lo notabas, ¿no? Sí, sí. Pero es como un acento que es el acento de Galicia, ¿no? Que de hecho tiene más que ver con el acento argentino, curiosamente. Y me hacía mucha ilusión que me hubieran llamado a mí para esta serie tan gallega, ¿no? Porque al final eso, es ponerle música a algo, a Galicia, que va, sabiendo que va a trascender y va a llegar a nivel internacional. Entonces me hizo mucha ilusión eso también. Bueno, hablamos de la espina de la flor en tu costado, ¿no? Que forma parte de este disco, el número 15, en estos 20 años de carrera. ¿Cómo fue el proceso creativo, compositivo de este disco que sale, bueno, en un año súper caótico, fines de 2020? Y bueno, imagino que la pandemia te atravesó, ¿no? Fue un disco atravesado por... Sí, me atravesó como un rayo, efectivamente, la pandemia. Y atravesó al disco, lo cortó en dos pedazos. Fue así tal cual. Realmente estábamos grabando, a lo mejor llevábamos, pues no sé, imagínate, un 30% del disco y de repente, ¡pum!, fue justo la pandemia y el confinamiento. Y entonces, en ese momento muy frustrado, la sensación un poco de, no sé, no, estás ahí como cogiendo carrerilla, ¿no? Estás entrando en calor, estás ilusionado con el disco, tal, y es un disco además muy coral, que tiene que ver con un equipo de gente grande, y de repente nos planteamos incluso si seguir grabándolo desde casa, pero solo hicimos la espina de la flor en tu costado. No la de la serie, sino la versión del Claro. disco. Sí que está terminada en casa, es lo único. El resto esperamos a volver al estudio meses después y ya lo retomamos, es verdad que con muchas ganas y con una ilusión especial que yo creo que no hubiera sucedido
en otras circunstancias. O sea, que me quedo con esa parte positiva, que fue como esa retención, luego sí que nos dio como, digamos, nos disparó y volvimos con mucha energía y muchas ganas. Pero fue sobre todo frustrante, la verdad, y un poco ingrato en ese sentido. Pero bueno, el disco nos trae también un poco de... Es un disco muy del 2019, las composiciones, es un disco que tiene que ver con la experiencia social, con esa vitalidad de estar con el otro, y es bastante antagónico a la realidad, ¿no? Del 2020. Entonces, lo entendí como, bueno, un poco de aire fresco en un año de mierda, ¿no? Pues traer un poco de lo que yo considero que es más vida. O sea que me lo tomé así, como bueno, no es la realidad del momento, pero de alguna manera es una cápsula, es como, bueno, en un concierto, cuando escuchas el disco, es una forma de estar en otro lugar. Bien, sí, un poco ver, ¿no? Lo bueno y lo malo, este balance, ¿no? Del que siempre hablas, de las luces y las sombras Sí, y el yin y el yang que aparecen en el otro disco, ¿no? en el disco anterior, sí. En Sueños y Pan. Sí. Así que bueno, un buen producto, obra, ¿no? Terminada de un momento tan histórico y tan distinto que nos tocó Sí, es que está atravesar. claro que la vida al final es eso, ¿no? Son claroscuros y la vida siempre es un contraste y hay días buenos, días malos, hay años buenos, años malos. En fin, está claro que no estoy descubriendo nada porque es así, es la vida misma, no hay más. Bien, bueno, y este año lo empezaste muy distinto, con varios conciertos ya, ¿no? En Madrid, Barcelona, Zaragoza, ahora te esperan otros en Castellón. ¿Cómo fue volver a los escenarios? ¿Cómo te encontraste con el público? Uy, estás ahí, ¿no? Todavía sí. Sí, sí. Perdona. A ver, lo más bonito fue que realmente el año pasado habíamos hecho ya un concierto, pero claro, estábamos a cuarteto, éramos 4. La formación del disco éramos 8 realmente. Entonces, lo bonito fue que a raíz o sea, de poder ampliar un poquito el público y que se van abriendo un poco las medidas y tal, ahora somos 6. Y en verano ya hay un concierto para los 8, para el formato original, para la idea que había original del disco, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un poco también esa ilusión de ir abriendo, de ir sumando, como en el Mago de Oz, ¿no? Vamos sumando a los personajes y yo lo veo como un camino, digo, bueno, vamos a llegar a la formación de los 8 en el directo y con un poco la idea que había de lo que tendría que haber sido el disco. Entonces, bueno, como yo decía hace un año, no se cancela nada, se aplaza, ¿no? Yo lo entendí así. Entonces me consuela pensar que todo va volviendo a la normalidad, aunque sea poco a poco y aunque sea... Va a ser un año para olvidar en cualquier caso, está claro. Pero bueno, ya queda menos, entonces me lo planteo un poco así. Sí, Es se muy vuelve. emocionante tocar igualmente, ¿eh? Es muy emocionante porque te das cuenta que la gente tiene muchas ganas de, de dar rienda suelta a las emociones. Lo notas en los conciertos. Sí, Que sí. yo también, ¿eh? Lo noto en los conciertos, me emociono como nunca, veo que la gente se emociona más que nunca y a pesar de estar con mascarillas, con distancia social, sigue siendo necesario ese contacto. Es decir, nos vale, aunque sea a medias. Sí, sí. Se vuelve con más ganas y bueno, más emoción. Un gusto, la verdad, charlar con vos, Joel, volver a, bueno, atender este puente, ¿no? Entre Argentina y España. Esperamos tenerte pronto nuevamente acá de visita cuando se pueda. Y bueno, Ojalá. gracias por este tiempo con Flipar. Gracias a ti.